En el libro de Éxodo dice la palabra de Dios, ya por esta predicación se ha orado previamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el libro de Éxodo, en el nombre de Cristo Jesús, dice así la palabra de Dios. Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta predicación lleva por título Identidad. Una de las cosas más tremendas que le pasó a Moisés en este lugar, cuando se encontró frente de la zarza, esa zarza que no se consumía y esa zarza que le hablaba, una de las cosas que se confrontó mayormente aquí Moisés era porque no tenía identidad. Cuando Dios le dice que tiene que ir a liberar a su pueblo, él no tenía identidad de reino, no tenía identidad de quién era como ser, como para lo que Dios lo había puesto. Pero una persona cuando se encuentra frente de Dios, lo que más llega a su mente, lo que más lo confronta, y eso le ha pasado a toda persona que ha llegado a los caminos de Dios, cuando hay un predicador o cuando hay alguien que está predicando la palabra con una unción muy terrible, lo que te hace confrontar es que tú eres un pecador. Te confrontas con él, que eres un pecador por causa de la unción que tiene esa persona. En este caso a Moisés fue con el mismo Dios que se estuvo frente de él. Y cuando estuvo frente de él se confrontaba con lo que había hecho. Y por eso decía: ¿quién soy yo para ir a liberar a tu pueblo? Entonces, cuando él empieza la conversación con Dios, y Dios le dice que era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cuando empieza a hablar toda esa conversación, y él empieza cada ratico: Señor, pero tengo un mal hablar, no sé hablar bien, no me sé expresar bien. Y él, ¿no? Incluso Dios le ofrece hasta que él iba a hablar con su misma voz. Pero como sigue terqueando, él le muestra a su hermano Aarón que él es el que iba a hablar. Pero es tremendo, cuando una persona no tiene identidad, como le pasó aquí a Moisés, cuando no tiene identidad de reino, siempre hay un pero, no puedo, es que me pasó esto, es que tengo tal tipo de situación, es que hay esta situación y no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero cuando ya estamos buscando de la presencia de Dios, cuando nos metemos en la presencia de Dios, dejamos todo. Dejamos absolutamente todo. Somos capaces de dejar lo que sea por predicar la palabra, por hablar de Dios, por hablar de su reino, por hablar de su obra, por hablar de todo lo que Dios tiene ahí con nosotros, para con nosotros, y lo que tiene para ti y lo que tiene para cuanto el Señor llamare. Porque eso es lo que hace Dios. Él quiere darte una identidad de reino. Una de las cosas que les pasa que uno se consigue en la palabra de Dios, cuando hay muchos hermanos que te llaman: mira, vamos a ir a liberar a esta persona porque anda endemoniado, que para eso hay que llevar un alto nivel de oración, y usted no puede estar con puertas abiertas, porque usted le pone la mano encima a una persona endemoniada y usted puede salir del lugar endemoniado. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Pero por eso es que cuando uno va a liberar y va a predicar la palabra de Dios, es porque tienes identidad de reino. Cuando es lo que te apasiona, es porque tienes identidad de reino. Cuando tienes identidad de reino, hay cosas que van a pasar en tu vida, cosas que se van a presentar enfrente de tu vida para que no avances, para que no hagas lo que Dios quiere que haga. Se va a presentar, el enemigo te va a presentar diversidades de cantidades de cosas para que no sigas avanzando en tu ministerio, para que no sigas avanzando en la obra, porque el mismo enemigo sabe que si te dejes, no permite que tú avances en la obra, no se predicará la palabra a la gente, no se arrepentirán, y aquellos que se pudieron haber arrepentido por causa de la predicación del evangelio se perderán. Si él logra entretenerte, si él logra que no avances, eso es lo que pasará, y eso pasa porque no hay identidad de reino. Pero cuando hay identidad de reino, vamos a hacerlo todo lo posible para que la palabra de Dios sea predicada, para que Dios sea glorificado, para que pueda decir la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Moisés se ve a sí mismo como una persona que no tiene la capacidad de poder liberar, menos al pueblo judío. Dios a menudo llama a personas inesperadamente para realizar tareas que son grandes, cosas que son inesperadas. Gente que no son guerreras lo manda a liberar. Vivieron mucho tiempo cautivos, lo manda a que otras personas sean libres por medio de la palabra. Esto es tremendo. Dios manda a las personas menos inesperadas
a predicar su palabra, a decir y hacer cosas por medio de su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que tener en cuenta que Dios no llama a personas capacitadas para predicar su palabra. Él llama a las personas, anula todo el conocimiento que tú tengas y después te capacita en su voluntad y en su obra. Porque no puedo yo llevar algo del mundo, decir, Señor, esto está aquí para mostrártelo a ti, porque Dios lo va a desechar. Dios va a anular todo eso que está en ti, porque es un conocimiento vago, un conocimiento, porque no podemos llegar con ese conocimiento. Puedo contarle un testimonio de un varón de la iglesia. En un tiempo le pasó esto, y esto le llegan a pasar mucho a los jóvenes. El muchacho era un guitarrista espectacular. El hombre tocaba espectacularmente, pero de verdad que tocaba muy bien. Pero él siempre tenía esta palabra: oye, cuando yo llegue allá y empiece a tocar, la gente van a gozarse con mi música, por como yo toco, porque mira, y mira la pinta que llevo ahorita, mira cómo me estoy vistiendo ahorita. Ahora que sí se va a derramar la presencia de Dios. Pero él mayormente enfocaba lo que era él, cómo se vestía él, cómo se expresaba él, pero no hablaba de Dios. Y yo vengo y le digo: varón, pero tú te estás expresando mayormente de todo lo que tú puedes hacer, de todo lo como tú eres, de cómo te vistes, de cómo toda esa cosa, pero no estás hablando de la unción que hay en ti. Y la gente se llena de la presencia de Dios, es por la unción que hay en ti. El culto se hizo, el culto marchó preciosamente, y la música fue espectacular, pero la gente no sintió nada. Muy bonita la música, muy bonita todo, pero si no hay presencia de Dios, no hay identidad de reino. Tiene que haber identidad de reino, y cuando hay identidad de reino, tú no le das la gloria a lo que tú ves en el espejo, tú le das primeramente la gloria a Dios, segundo se la das a Él, y tercero se la das a Él, porque sin Dios somos absolutamente nada. Por eso siempre debemos darle la gloria siempre a Él. Cosas que Dios hizo grandes con Moisés, porque cuando él tuvo identidad de reino, ya él pudo avanzar ella pudo avanzar. Dios mostró su gloria al pueblo, Dios liberó al pueblo y lo pasó a la tierra prometida, porque eso pasa cuando hay identidad de reino. Dios va a hacer grandes cosas contigo, aunque seas tartamudo, aunque de repente hables feo, hables raro, hables extraño. Dios va a hacer grandes cosas si te pones a los pies de Dios. No importa si eres blanco, si eres catire, si eres moreno, si eres morado, si eres albino, no importa cómo sea, Dios te va a usar. Dios te va a usar, porque si te pones a sus pies, le das la gloria a Él, le das la honra a Él, no importa lo que esté pasando en tu vida, Dios te va a usar grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Shikarabakanda, la masella, la masoja. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Mira lo que me dice también en la palabra del libro de Lucas a relación a la identidad. Lucas 15, 17 al 19 me dice la palabra de Dios: y volviéndose en sí, cuántos jornaderos en casa de mis padres tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es tremendo, porque este hombre le había pedido la herencia a su padre, y una cosa que es vergonzosa es pedir la herencia, porque literalmente le está diciendo que deseo que estés muerto, porque la herencia solamente se recibe cuando el padre se moría. Entonces, cuando alguien pedía la herencia, era una falta de respeto grande, a causa que le estabas deseando la muerte a tu padre. También esto refleja de que había una inestabilidad muy grande en la familia, y este joven lo que quería salir a vivir su vida, y quería salir a vivir su vida porque, ¿qué pasa? No tenía identidad, porque la gente que le llegó a él, las amistades que le llegaron a decir tantas cosas: mira, que te estás perdiendo de esto, mira que esa mujer es tan bien buena, mira que esto por aquí, mira que el vino que preparan ahí está espectacular, mira que vamos a llegar a un lugar donde va a haber un harén, y empezaron a decirle tantas cosas al muchacho, que el muchacho pidió herencia y se fue. Y resulta que cuando llegó a ese lugar hubo tremenda escasez en el lugar, de tal manera, porque mira, por causa de que Dios quiere hacer algo grande en tu vida, hacer que pasen cosas en lugares grandes, hasta en ciudades, con
consta de que tú entiendas de que Él te está llamando. Hay gente que a veces han llegado fuera de la voluntad de Dios, se van fuera de la voluntad de Dios, y cuando se van fuera de la voluntad de Dios, ya sea en la familia, ya sea en la ciudad, empiezan a pasar cosas grandes por causa de esa persona. Así como Jonás, cuando se fue y cuando Dios le dijo que no se fuera y se montó en un barco que Dios no le dio que se montara, y empezaron a pasar cosas en el mar. Así Dios va a hacer, consta de que tú entiendas, para que tú tengas entendimiento de que tienes que regresar porque tienes que cumplir aquello que Dios te mandó. Ese don, ese talento que está en ti, Dios lo quiere utilizar. Dios no quiere que tú lo lleves a otro lado, que lo lleves a otro lugar, simplemente para enjaularlo, para clausurarlo. Dios no quiere nada de eso. Dios lo que quiere es que lo que puso en ti se llene de su presencia, se llene de su poder, que se llene de la unción que tiene Él dentro de ti, para que eso que está dentro de ti empiece a iluminarse con la presencia del Espíritu Santo, porque eso es tener identidad. Cuando puedo cerrar la puerta de mi cuarto, y como dice la palabra, y cerrada la puerta de tu cuarto, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Debemos de saber que en esa conversación, en esa intimidad, Dios va a hablar contigo y te va a decir qué hacer. Y cuando no sepas qué hacer, pregúntale a Dios: Señor, yo no sé qué hacer, mira, me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando esto y lo otro, pero Señor de los cielos, no encuentro qué hacer. Pregúntale a Dios, pregúntale, no te muevas del lugar. Primero pregunta, que cuando Él te diga: ahora sí te puedes ir, bueno, te vas tranquilo, porque Él ya te respondió. Pero si no has hecho lo que Dios te mandó aquí, no te muevas de tu lugar, no te muevas de la iglesia. No, que el pastor me está viendo feo, no te muevas de tu lugar. Si Dios te llamó ahí, quédese ahí en el nombre de Cristo Jesús. Váyase, si se va ahí, váyase con la bendición que Dios haya hablado contigo, porque eso es identidad de reino. Este joven había hecho así, se había ido de su lugar, había pedido la herencia, todo lo filfarró, todo lo botó, todo lo malgastó de una manera tan tremenda. Y después, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que regresar a la casa de su padre. Y qué tremendo aquí, porque aquí había otro hermano de él dentro de esa casa, que se quedó con su padre, que no se movió, y que le dio celo cuando llegó su hermano. Y cuando vio toda la fiesta que había, que mira, que hay una fiesta aquí, que no, ¿quién que llegó? Tu hermano, el que se fue y malgastó todo, le están haciendo una fiesta. Entonces viene y le reprocha a su papá: Señor, pero yo he querido, a veces en mi cumpleaños, he querido comerme algo con mis amigos, y a este que se fue y filfarró todo, tú le estás haciendo esta fiesta. Porque ¿qué pasa? Hay gozo cuando aquel que estaba perdido regresa a casa. Hay gozo cuando regresa. Aquel que estaba perdido regresa a casa. Hay gozo en los hermanos de la iglesia. Hay gozo en el Señor. Hay gozo en el cielo. Hay que tener identidad de reino, saber que tu lugar está en tu casa, y en tu casa, ahí donde Dios te llamó, ahí es donde Dios te ha usado. Y si no te ha utilizado ahí, tienes que hacer que Dios te use. ¿Y cómo vas a hacer que Dios te use? Humillándote en su presencia, buscando de su palabra, en la oración, en la meditación de su palabra. Es necesario que esa meditación de su palabra tiene que ser por medio de su palabra, porque hay personas que todo el tiempo andan en la meditación de su mente, están meditando lo malo, pensando lo malo que está yendo, pensando lo malo que está pasando, y concurrentemente, cuando cada ratico le estás dando vuelta a ese pensamiento negativo en tu cabeza, ese pensamiento negativo, y eso solamente trae más de lo mismo, porque la Biblia dice: el tal es su pensamiento en su corazón, el tal es él. Porque cada vez que tú estás pensando en lo malo, eso es lo que atrae, eso es lo que atrae. Y cuando un cristiano está pensando, mira, el cristiano que tiene tiempo en la iglesia, el cristiano que tiene tiempo buscando en la presencia de Dios, ese es el que más cuidado tiene que tener con lo que piensa, porque los pensamientos del cristiano, cuando está pensando constantemente algo, son más poderosos que las personas que son inconversas, porque esa persona ya tiene el Espíritu Santo, ya tiene a Dios, ya conoce de la palabra de Dios. Tus pensamientos tienen que estar meditados por la palabra de Dios. Si yo leo palabra de Dios, si mis pensamientos van a estar conforme a la palabra de Dios, pero si no leo palabra de Dios, mis pensamientos no van a estar con la palabra de Dios, y eso me va a poner cada vez mal. Pero si los pensamientos están conforme a la palabra de Dios, mis pensamientos van a estar elevados. Y si mis pensamientos están elevados, todo lo que está alrededor va a empezar a cambiar, por causa de que estoy pensando conforme a su palabra, conforme a su promesa, conforme a lo que Dios me da, sarrabacanda, la masella, la masoja, conforme a lo que Dios me da. Eso es lo que estoy pensando. Y si estoy pensando en eso, eso es lo que voy a obtener, porque estoy pensando en aquello que Dios bendice, aquello lo que Dios da por causa de la bendición.
debo de buscar de la presencia de Dios, porque eso es identidad de reino, eso es identidad, pararme en la mañana, orar a Dios, buscar de su palabra, leer de su palabra, leer de su maravilla, leer de su promesa. Debes de recordar que cuando llegaste a Dios desechaste esa herencia, y si no lo has hecho, tienes que desechar esa herencia, o la herencia mundanal tienes que desecharla, porque la Biblia dice que nuestra herencia viene del cielo, que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No puedes tener esta herencia dentro de ti si no has desechado la vieja herencia. Es necesario desechar la vieja herencia, es necesario desecharla. Si antes te decían sobrenombres, esos sobrenombres no pueden estar, porque ya tú eres cristiano, ya tienes nombre de hijo de Dios, y como tienes nombre de hijo de Dios, no te pueden estar diciendo esos sobrenombres a cada rato, ni nada de eso. Tienes que darte a respetar en el nombre de Cristo Jesús, porque usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, usted es servidor de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y eso es identidad. Eso es identidad de reino. Saber que si anteriormente en el mundo te estaban invitando para el licor, no te pueden estar invitando, y tampoco usted puede estar ahondando en esos lugares, al menos que esté predicando la palabra de Dios, porque tenga que tener cuidado, como dice el apóstol Pablo, tenga cuidado, no se deslice, tenga cuidado con las personas que anda, tenga cuidado con las personas que percibes conocimiento. Cuando hay un conocimiento retorcido, tenga cuidado, porque las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Así que tengan cuidado en el nombre de Cristo Jesús, porque eso es identidad de reino. Tiene que tener identidad de reino en el predicar, tiene que tener identidad de reino en el hablar, en el caminar, en el proceder de cómo estás con tus hermanos, que estás con tus hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos 12:16. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando una persona no sabe que es el primogénito, ni las bendiciones que tiene ser primogénito, la persona simplemente va a regalar y vender. Y una de las cosas más tremendas, que cuando dice que Jacob bíblicamente no fue juzgado por lo que hizo, porque él simplemente ofreció algo que alguien no quería, es decir, ofreció algo por lo cual algo la otra persona no quería. ¿Qué pasa? Él no quería la bendición, y por eso le pidió la primogenitura, y no solamente se la pidió, sino que se la compró por un plato de lenteja. Él, en la Biblia no hablan mal de él, porque él simplemente ofreció por algo que el otro no quería. Pero tremendo es esto, ¿no? Porque cuando estamos hablando sobre esto, que nadie te venga a ofrecer una tontería por algo que vale mucho, tu primogenitura, tu bendición, tu moral como cristiano, que alguien no te esté comprando tu moral, que alguien no esté comprando que mira, varón, mira, vente por aquí, mira, esto es algo ahí, pero no me preocupes, agarra esos realitos por ahí. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí pueden haber necesidades, pero recuerda que el que te suple la bendición es Jesucristo, no el hombre. Cuando de repente te encuentres apretado, cuando te encuentres apretada en situaciones tremendas, en situaciones diversas, tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. No pierda su identidad de reino, porque la identidad de reino es la que va a tener peso en el momento de la reprensión, en el momento de reprender espíritus inmundos. La identidad, tenga cuidado, si no tiene identidad de reino, no va a tener moral para reprender espíritus inmundos en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario tener identidad, porque cuando no se tiene identidad, se pueden perder primogenitura, se puede perder herencia, se pueden perder grandes bendiciones, porque si no hay identidad, se van a perder muchas cosas en tu vida, en tu familia. Te voy a poner un ejemplo. Había un hombre que él, por ejemplo, estaba caminando con sus hijos, y cuando estaba caminando con sus hijos, resulta que pasó un hombre casi que corriendo y tira una paca de dinero en el suelo. Solamente lo querían grabar para saber. Y mira, qué tremendo es que la persona agarra el dinero y se lo esconde. Y así pasaron muchas personas que pasaron y le hicieron lo mismo, y a las mismas personas se le caía el dinero, y las personas que lo agarraban y pegaban la carrera. Pero qué bonito es que hubo uno que cuando el hombre pasó, se le cayó la paca de dinero, ese que estaba ahí con su hijo, viene y le dijo: mira, hijo, se le cayó, pégale un grito a ese hombre que se le cayó esto. Y era una paca de dinero
dinero grande, era puro dólares. Obviamente lo más seguro que fuera utilería, por si a las moscas picaban en la carrera, pero el caso era que estaban probando. Qué bonito es que cuando hay identidad de reino, usted no va a esperar algo raro para meter la mano. Qué bonito cuando hay identidad de reino, que cuando está la esposa de un varón ahí, usted no va a buscar de seducirla. Qué bonito que cuando hay identidad de reino, usted, por ejemplo, cuando está en la iglesia, usted está buscando de consagrar su vida a Dios, no está pendiente de la falda más apretada, de la hermana más bonita o a quién le he hecho el gancho. No está pendiente de eso, porque primeramente, como dice la palabra de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Qué bonito cuando hay identidad del reino, porque ¿qué pasa? La gente dice, eso es un evangélico, eso es un verdadero evangélico. Qué bonito cuando hay identidad del reino. Mira, qué bonito, ese hermano se expuso a esto y no agarró eso. Mira, se expuso a esto y no pasó esto, porque hay identidad de reino. Cuando hay identidad de reino, usted debe buscar de la presencia de Dios, saber que el que recompensa más que cualquier y mejor que cualquier ser humano se llama Jesucristo. Usted debe buscar de su presencia, usted debe buscar de su palabra, usted debe meditar. Sus pensamientos deben estar depositados en las bendiciones y en las promesas que Dios tiene para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y ya para ir finalizando, en 1 de Pedro 5, 8 al 11 me dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una de las cosas que tú debes saber es que no eres el único que está pasando una frustración, no eres el único que está pasando un sufrimiento. En todas partes del mundo y muchos hermanos están pasando cosas, pero tú debes de perseverar en el nombre de Cristo de Jesús. Usted debe perseverar en la oración, en la lectura, en la meditación, que tus pensamientos estén conforme a la palabra de Dios, que si la palabra dice porque pensamientos de bien tengo para ti y no tengo pensamiento de mal. Eso es lo que tienes que pensar, que te va a ir mejor, que cada vez que te pare te va a ir mejor, que todos los días va a ser mejor, que todos los días vas a estar prosperando cada vez más. Pero obviamente tienes que estar buscando de la presencia de Dios. Predica su palabra, habla de su palabra. No importa qué ministerio tenga, usted debe de hablar de la palabra de Dios, porque todo cristiano debe de hablar de la palabra de Dios, no solamente con la palabra, sino también con los hechos, con las obras. Usted debe hablar la palabra de Dios para que la bendición venga sobre ti, para que la bendición venga sobre tu familia, para que la bendición venga sobre tu herencia, sobre tu descendiente, porque estás buscando de Dios y Dios no se queda con la bendición de nadie. Si le sirve, si le buscas a Él, Él te va a bendecir tu vida, pero tienes que buscar, persevera, no deje de buscar, persevera, sigue buscando, sigue diciendo el 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Cuando tienes identidad de reino, tú buscas de Dios en su palabra, oras en su palabra, buscas en su palabra, meditas en su palabra, porque cuando hay mensaje que te dice la palabra de Dios y lo llevas al pensamiento, esa es tu meditación. Así que tu meditación siempre esté en base a la palabra, no en base a lo que te rodea, no en base a tu familia, no en base a algún padecimiento, no, a base de la palabra tiene que ser tu meditación, tus pensamientos tienen que ser a base de la palabra. Predica la palabra de Dios, mantente en tu oración, métete en el cuarto de los secretos para que puedas tener tu identidad bien clara en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria, para su honra, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y también en TikTok como Rafael Caro, como Evangelista Rafael Caro. Y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Así que muchas bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Bien, gracias, mi hermano evangelista Rafael Caro Saravia, desde Caracas, Venezuela, trayendo la palabra de Dios. Le agradecemos muchísimo y que Dios lo continúe bendiciendo. Bendiciones. Amén, amén, gloria al Señor.